Lo primero que quiero recalcar es que muchas de las acciones que el Antiguo Testamento le atribuye a Dios no fueron desempeñadas directamente por Dios. Fueron desempeñadas por los ángeles. Ahora quiero darles varios ejemplos de esto para que vean la importancia de los ángeles. Ahora, alguno dice, bueno, si lo hizo un ángel, no lo hizo Dios. No debemos pensar de esa manera. Porque el ángel hace estrictamente lo que Dios le dice. Y cuando el ángel lo hace, Dios lo está haciendo. ¿Está claro ese punto? Los ángeles son los embajadores de Dios. Un embajador hace sencillamente lo que le dice el presidente. Es el portavoz del presidente. Los ángeles son los portavoces de Dios. Son los que hacen lo que Dios le dice estrictamente, sin voltear a la derecha ni a la izquierda. Y lo hacen con absoluta sabiduría, como estudiamos. Ahora, quiero darles varios ejemplos bíblicos de esto. Quiero empezar con las palabras que Dios le habló a Caín. Mencioné esto anoche, Génesis 4 y el versículo 6 y 7. Y luego entonces quiero leer algunas citas del Espíritu de Profecía. La hermana White entendió esto. La mayoría de los teólogos no entienden esto. Pero el Espíritu de Profecía lo tiene claro. Y cuando uno estudia la Biblia con cuidado, la Biblia lo tiene también claro. Les voy a dar varios ejemplos bíblicos. Génesis 4, 6 y 7. Caín está enojado porque Dios no bendijo su sacrificio con fuego del cielo. Y dice aquí, escuchen con cuidado, entonces Jehová dijo a Caín. ¿Quién dijo? Jehová. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no seréis enaltecidos? Y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora escuchen el comentario de la hermana White en Historia de la Redención, página 55. Dios estuvo dispuesto a condescender, enviando un ángel para que conversara con él. ¿A quién mandó Dios para conversar con Caín? Un ángel. Y luego dice, el ángel le preguntó por qué estaba enojado. Y le informó que si obraba bien y seguía las indicaciones que Dios le había dado, el Señor lo aceptaría y apreciaría su ofrenda. La Biblia dice que fue ¿quién que habló? Jehová. Pero la sierva del Señor explica que Jehová mandó ¿a quién? Mandó un ángel para hacerlo. ¿A dónde entonces está Dios? En el cielo. ¿Cómo se mantiene en comunicación con lo que sucede en la tierra? Por medio de los ángeles. ¿Recuerdan ustedes ese sueño que tuvo Jacob? De la escalera. La escalera dice que estaba plantada en la tierra y alcanzaba hasta el alto cielo. ¿Qué representaba esa escalera? A Jesús. Juan 1:51 dice que Jesús vio el cielo abierto y los ángeles que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es decir, la escalera representa a Cristo. La parte de arriba de la escalera es su divinidad, la parte de abajo es su humanidad. Porque es hombre y porque es Dios, puede cerrar la distancia entre el cielo y la tierra. Pero ¿quiénes son los emisarios de Cristo? Que llevan nuestras oraciones al cielo y traen la respuesta de Dios. Los ángeles. Porque dice que los ángeles ascienden y descienden sobre la escalera. Ahora, otro ejemplo. ¿Quién traspuso a Enoc al cielo? Vamos a leer Génesis 5 y el versículo 24. Génesis 5 y el versículo 24.
Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Quién se llevó a Enoc? Dios. En Hebreos 11:5 agrega algunos detalles. Dice en Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quién traspuso a Enoc? Dios. Note lo que dice en el libro Espíritu de Profecía, tomo 1, página 63. No, es un libro que no está en español, yo traduje la cita. Spirit of Prophecy, tomo 1, página 63. Dice ella, Dios no iba a permitir que Enoc muriera como los demás hombres, sino que envió a sus ángeles para que lo llevaran al cielo sin experimentar la muerte. ¿Cómo es que Dios se llevó a Enoc al cielo? Por medio de los ángeles. ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Dios o fueron los ángeles? Sí, pues nosotros decimos, si fueron los ángeles, no fue Dios. Fue Dios por medio de los ángeles. Yo pregunto, ¿quién le dio el mensaje a Noé para que lo predicara? ¿Quién le dio el mensaje a Noé? Y le dijo que predicar. Fue Jehová. Génesis 6 dice que fue Jehová. Génesis 6, 13 al 21. Pero noten lo que dice la sierva del Señor. Tampoco está en español, yo traduje todas estas citas. Si alguien está interesado en tener todo el material, me dan su correo electrónico, se lo mando. Todo este material lo tengo escrito, con todas las citas. Dice ella, Dios había tolerado la perversidad e iniquidad de aquella raza longeva, pero al fin declaró que no los toleraría más. Envió sus ángeles a Noé para informarle cuál era su propósito para con los habitantes del viejo mundo. ¿Quién le dio la advertencia a Noé? Los ángeles, Dios a través de los ángeles. Dice, aquel fiel pregonero de justicia le anunció a los habitantes que en 120 años concluiría el periodo de gracia. ¿Quién cerró la puerta del arca? Génesis 7, 16. Génesis 7 y el versículo 16. Dice allí, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Jehová. ¿Quién mandó a Noé a salir del arca? Dios. Nota lo que dice Génesis 8 y el versículo 15 y 16. Génesis 8, 15 y 16. Dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Quién fue el que cerró la puerta? Dios. ¿Quién fue el que los mandó a salir? Dios. Pero ahora escuchen lo que dice Historia de la Redención, página 70. Dice, Dios había cerrado la puerta. ¿Está en armonía el NG de White con la Biblia? Dice, Dios había cerrado la puerta, la única entrada, y dejó a Noé adentro y a los impíos afuera. Solo él podía abrir la puerta. Así que, ¿quién fue el que cerró la puerta? Dios. ¿Quién es el único que la podía abrir? Dios. Pero luego, la hermana White, eso se encuentra en Historia de la Redención, página 70. Pero fíjense lo que dice en la página 68, como que se le olvidó lo que escribió. Porque dice, la mofadora multitud
vio un ángel que descendió del cielo, revestido de un resplandor semejante al de un relámpago. ¿Recuerdan los relámpagos ahí en Ezequiel 1? Y el ángel que resucitó, que llamó a Cristo de la tumba, dice que su rostro brillaba como un relámpago. Dice, la mofadora multitud no vio a un ángel que descendió del cielo revestido de un resplandor semejante al de un relámpago. Y ahora escuchen bien. Cerró la puerta maciza exterior y emprendió de nuevo su viaje rumbo al cielo. ¿Quién cerró la puerta? Dice, un ángel que descendió del cielo. Vino y luego ¿qué? Emprendió su vuelo ¿a dónde? Emprendió su vuelo al cielo. Ahora, ¿quién abrió la puerta? Escuchen lo que dice en Patriarcas y Profetas, páginas 95 y 96. Dice, finalmente descendió un ángel del cielo. Abrió la maciza puerta y mandó al patriarca y a su familia que saliesen a tierra y llevasen consigo todo ser viviente. Leímos en Génesis 8 que ¿quién fue el que dio la orden de que salieran y que repoblaran la tierra? Fue Dios. Aquí dice que fue ¿quién? Un ángel. ¿Dios vino en persona? Si Dios está presente en persona en todas partes, ¿para qué necesita ángeles? ¿Cuál sería la función de los ángeles? Dios podría hacer todo, pero Dios ha escogido delegar esa responsabilidad. Ahora, ayer hablamos de la Torre de Babel, así que no voy a leer esa cita otra vez. ¿Quién confundió las lenguas? Génesis dice Jehová Dios confundió las lenguas, pero leímos en el Espíritu Profecía donde dice que 2 ángeles fueron enviados que reprogramaron los cerebros de esa gente. Imagínense ustedes qué milagro es ese que les haya metido en el cerebro una enciclopedia, un diccionario de otro idioma que ni siquiera existía todavía. Impresionante. Lo hicieron los ángeles. Pero, ¿quién le dio la orden a los ángeles y quién les dio el poder para hacerlo? Dios les delegó el poder para hacerlo. Ahora, ustedes recuerdan que Dios le dijo a Abraham que expulsara a Ismael de su casa, ¿recuerdan? Y Abraham no quería. Ahora fíjense, porque Sara dijo, ¿qué dijo Sara? Bótalo. Y Abraham como que no quería porque era hijo de él. Noten Génesis 21 y el versículo 9 hasta el versículo 13. Génesis 21 y el versículo 9 al 13. Dice, entonces dijo Dios a Abraham. ¿Quién fue el que habló? Dios. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Así que ¿quién fue el que mandó a Abraham que obedeciera la voz de Sara para expulsar a Ismael? Dios. Dice, entonces dijo Dios a Abraham. Pero ahora noten lo que dice el Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas, página 143. Dice, mediante un santo ángel, el Señor le ordenó que accediera a la petición de Sara, que su amor por Ismael o Agar no debía interponerse, pues sólo así podría restablecer la armonía y la felicidad en su familia. El ángel le dio la promesa consoladora de que aunque estuviese separado del hogar de su padre, Ismael no sería abandonado por Dios. Su vida sería conservada y llegaría a ser padre de una gran nación. Abraham obedeció la palabra del ángel, aunque no sin sufrir gran pena. Su corazón de padre se llenó de indecible pesar al separar de su casa a Agar y a su hijo. Génesis dice que fue Dios. El Espíritu de Profecía dice que fue ¿qué?
Un ángel que Dios envió. Entonces, ¿quién lo está haciendo? ¿Dios o el ángel? Dios por medio del ángel. La honra y la gloria es ¿para quién? Para Dios. El ángel sencillamente dice lo que Dios le manda a decir. Así que es Dios el que lo está diciendo por medio de su portavoz. ¿Quién le dio los sueños a José? Génesis dice que fue Dios. Pero fíjense lo que dice Espíritu de Profecía, tomo 1, página 127, dice: el ángel de Dios instruyó a José por medio de sueños, y luego José se los contó inocentemente a sus hermanos. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que el libro de Apocalipsis fue inspirado por Dios? Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero yo pregunto, ¿quién le dio el mensaje de Apocalipsis a Juan? Ahí tenemos el ejemplo bíblico. Fue el ángel. El Espíritu habla a las iglesias, pero el mensaje fue impartido a Juan, ¿por quién? Por un ángel. ¿Cuántos de los que están presentes creen que los escritos de Elena G. de White fueron inspirados por Dios? ¿Fueron inspirados? ¿Quién le dio el mensaje a la hermana White? Su ángel acompañante, como ella lo llama. Mi guía, también le dice algunas veces. Porque Dios usó con Elena White el mismo método que usó con Juan. Dios habló a los profetas por medio de la administración de los ángeles. Ahora, ustedes recuerdan que Moisés, cuando venía de Madián, de regreso a Egipto, la Biblia dice que Dios se encontró con él por el camino y lo quería matar. Es uno de esos textos interesantes de la Biblia. Vamos a leerlo, Éxodo 4 y el versículo 24. Éxodo 4 y el versículo 24. Dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Quién le salió al encuentro a Moisés? Jehová. ¿Por qué Jehová quería matarlo? Porque Moisés no había circuncidado a su hijo. Así de serio consideraba Dios el asunto de la circuncisión. ¿Y sabe lo que hizo Moisés rapidito? La esposa lo circuncidó. Ahora, fíjense la explicación que da Elena White, porque en Génesis dice, en Éxodo dice, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Pero dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas 2:61, y esto sucede vez tras vez. Uno que se lleva la impresión de que todo lo que está pasando en la tierra lo está haciendo Dios por medio de los ángeles. ¿Y hoy qué? Igual. Dios tiene millones de emisarios que cumplen su voluntad aquí en la tierra. Amén. Con absoluta y perfecta sabiduría. El problema es que a veces nosotros, cuando decimos que Dios es omnipresente, a veces tenemos un concepto nebuloso de Dios. ¿Cómo puede Dios ser una persona si está debajo del púlpito y está debajo del asiento y está por ahí en la calle? Como que no nos podemos enfocar, como que Dios no es una persona, debe ser una esencia que todo lo permea. Pero cuando concebimos que Dios es un personaje que está sentado en su trono en un lugar en el cielo, y se mantiene en comunicación activa con sabiduría porque es omnisciente y administra todo usando los ángeles de una forma sabia, entonces uno ya se puede enfocar, por ejemplo en sus oraciones, uno puede enfocarse al Dios que está sentado en su trono en el cielo. Y podemos orar, Padre nuestro que estás en el cielo. Podemos orar como oró Salomón, diciendo, cuando tu siervo ore en este lugar, oye de tu lugar, ¿dónde? En el cielo, dice en 1 de Reyes el capítulo 8. ¿Saben que la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de manos? ¿Verdad? Lo dijo Esteban en Hechos 7. Dios no habita en templos hechos de manos.
Yo pregunto, ¿el tabernáculo en el desierto fue un templo hecho de manos? Claro que sí. Y dice, ¿Dios no habitó ahí? Claro que Dios habitó ahí, pero no en persona. Habitó allí por medio de el Señor Jesucristo, quien era el ángel de Jehová, y cuidaba a Israel por medio del ministerio de sus ángeles. Fíjense lo que dice la hermana White en cuanto a este episodio donde dice que Jehová le salió para matarlo. Dice, mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora. ¿Quién se le apareció? ¿Fue Jehová o fue el ángel? Jehová a través del ángel. Dice, se le apareció un ángel en forma amenazadora como si fuera a destruirle inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho de recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. Clarito. ¿Quién mandó la 10ª plaga sobre Egipto? Éxodo 12, Éxodo 12, versículo 12 dice, y está hablando aquí Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Dios dice, yo voy a pasar por allá, dice Dios, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y luego en el versículo 29 dice que cumplió su promesa. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. ¿Quién fue el que afligió a los egipcios en la 10ª plaga? Jehová. Pero noten lo que dice el deseado de todas las gentes, página 35. A fin de que fuesen perdonados, los israelitas recibieron la indicación de rociar sus dinteles con la sangre de un cordero inmolado. Cada casa había de ser señalada, a fin de que cuando viniese el ángel en su visión de muerte, omitiera los hogares de los israelitas. ¿Quién manda las 7 postreras plagas? Ahí tenemos un ejemplo bíblico. ¿Quién manda las 7 postreras plagas? Es la manifestación de la ira de ¿quién? La ira total de Dios, dice Apocalipsis. Pero en realidad, ¿quiénes son los que derraman las plagas? 7 ángeles. Así que Dios derrama las plagas a través de ¿quiénes? Derrama su ira a través de los ángeles. Ahora hablemos de los carros de Faraón. ¿Quién le tumbó las ruedas a los carros de Faraón en el Mar Rojo? Éxodo 14, 24 y 25. Éxodo 14, 24 y 25. Dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Quién fue el que trastornó? Jehová. Dice, y quitó las ruedas de sus carros. ¿Quién quitó las ruedas? Jehová. Y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Note lo que dice el libro Historia de la Redención, página 128. Historia de la Redención, página 128, dice,
los egipcios se aventuraron a entrar en el camino que Dios había preparado para su pueblo. Y los ángeles de Dios se infiltraron en medio de su ejército y sacaron las ruedas de los carros. ¿Están viendo el fenómeno este? Hermanos y hermanas, la presencia de Dios está en todas partes por medio del ministerio de sus ángeles. Impresionante. No nos da ese concepto de que Dios está muy cerca de nosotros. Muy cerca de nosotros. Ahora, ¿quién tumbó los muros de Jericó? Josué 6:16. Josué 6 y el versículo 16. Dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 247, Eventos de los Últimos Días 247, dice la sierva del Señor: los juicios de Dios fueron suscitados contra Jericó. Eran un baluarte. Pero el mismo capitán de la hueste del Señor vino del cielo para conducir a los ejércitos del cielo en un ataque contra la ciudad. Interesante. En este caso dice que el capitán de la hueste del Señor vino del cielo para conducir a los ejércitos del cielo en un ataque contra la ciudad. Y luego dice lo siguiente: ángeles de Dios asieron los masivos muros y los derribaron. ¿Qué dijo el comandante? Le dijo a los ángeles: agarren los muros y tumben eso. Y en obediencia tumbaron los muros. Entonces, ¿quién fue el que derribó los muros? Jehová, por medio de ¿qué? Jehová por medio de los ángeles. ¿Cuán importantes son los ángeles? Hermanos, están presentes en todas partes, representando a Dios. ¿Quién sepultó a Moisés? Vamos a leer Deuteronomio 34 y el versículo 5 y 6. Deuteronomio 34 y el versículo 5 y 6. Dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. ¿Quién lo enterró? Jehová. Pero noten lo que dice Patriarcas y Profetas, página 510. Patriarcas y Profetas 510, dice la sierva del Señor: pero los ángeles de Dios enterraron el cuerpo de su siervo fiel y vigilaron la tumba solitaria. Los ángeles de Dios. Yo pregunto: ¿quién mandó maná del cielo? Fue Dios. Porque dice en Juan 6:32: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Es decir, ¿quién fue el que mandó maná? Dios. Pero ustedes saben que el maná se llama alimento de ¿quiénes? Alimento de ángeles. Dice en el Salmo 78, 24 y 25. ¿Cómo es que Dios manda el maná y dice que es alimento de ángeles? No significa que los ángeles comen maná, sino que los ángeles son los panaderos. Fíjense esta cita, Patriarcas y Profetas, página 303. Patriarcas y Profetas 303. Dice: conforme a las palabras del salmista, Dios les dio trigo del cielo, pan de ángeles comió el hombre. Está citando Salmos 78, 24 y 25. Y luego explica: es decir, alimentos provistos para ellos por los ángeles. Soberana panadería tenían los ángeles en el cielo, ¿verdad? Óigame, para alimentar a 1,000,000 de hombres, no contando mujeres y niños. Y cada día, 6 días a la semana, menos el sábado. Óigame, por 40 años. Esa era una panadería de primera categoría.
Y el pan tenía todos los nutrientes que el cuerpo humano necesita. Proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Era un alimento completo. Yo quiero comer algún día maná. Dios lo va a tener en esa mesa. Quiero ver cómo sabe. La Biblia dice que sabía como a hojuelas de miel. Para los que les gusta el dulce. Bueno, ¿cuántos ejemplos más quieren? Bueno, déjeme ir aquí al Nuevo Testamento. ¿Quién resucitó a Cristo? Fue el Padre por medio de un ángel. Escuchen esas citas del Espíritu de Profecía, qué interesantes son. La primera cita se encuentra en el libro Exaltada Jesús, que es un libro, una matutina. Exaltada Jesús, página 96. Note lo que dice. Al resucitar a Cristo de los muertos, el Padre glorificó a su Hijo. ¿Quién lo resucitó? El Padre. Dice, el Padre glorificó a su Hijo delante de la guardia romana, delante de las huestes satánicas y delante del universo celestial. Y luego dice, un ángel poderoso descendió, vestido con la panoplia del cielo, ahuyentando las tinieblas a su paso, y después de romper el sello romano, hizo rodar la piedra del sepulcro como si hubiera sido un pedrusco, deshaciendo en un instante el trabajo que había realizado el enemigo. Y ahora escuchen bien. Se oyó la voz de Dios que llamaba a Cristo de su prisión. ¿La voz de quién? De Dios. Pero ahora noten esta cita tan interesante. Algunos dicen que la hermana White se contradice. No, no se contradice. Porque la voz de Dios, Dios habla por medio de ¿qué? Del ministerio de los ángeles. Ahora escuchen esta cita, primeros escritos 181 y 182. Dice, un ángel de la hueste que había presenciado la humillación de Cristo y vigilaba la tumba, se unió al ángel venido del cielo. Había un ángel que estaba allí y otro ángel que se une que viene del cielo. Y dice, y juntos bajaron al sepulcro. Al acercarse ambos, se estremeció el suelo y hubo un gran terremoto. Los soldados de la guardia romana quedaron aterrados. ¿Dónde estaba ahora su poder para guardar el cuerpo de Jesús? No pensaron en su deber ni en la posibilidad de que los discípulos hurtasen el cuerpo del Salvador. Al brillar en torno del sepulcro la luz de los ángeles, más refulgente que el sol, los soldados de la guardia romana cayeron al suelo como muertos. Y ahora escuchen, uno de los dos ángeles echó mano de la enorme losa y empujándola a un lado de la entrada, sentóse encima. El otro ángel entró en la tumba y desenvolvió el lienzo que envolvía la cabeza de Jesús. Qué gran privilegio, ¿verdad que sí? Y ahora escuchen, acabamos de leer que quién fue el que pronunció las palabras que llamó a Jesús. ¿Se oyó la voz de quién? De Dios, que llamaba a Cristo de su prisión. Leímos en Exaltada Jesús, página 96. Pero ahora escuchen lo que ella dice. El otro ángel entró a la tumba y desenvolvió el lienzo que envolvía la cabeza de Jesús. Entonces el ángel del cielo, con voz que hizo estremecer la tierra, exclamó: tú, Hijo de Dios, tu Padre te llama, sal. La muerte no tuvo ya dominio sobre Jesús. Levantóse de entre los muertos como triunfante vencedor. ¿Cuál fue la voz de Dios? ¿Por medio de qué? Por medio del ángel que envió. Ahora, el ángel no tiene poder para resucitar. El poder es de Dios. Pero el instrumento que Dios usa es el ángel. Yo pregunto, ¿hubo seres humanos que resucitaron a otros seres humanos? ¿Recuerdan a Eutico?
El que se cayó de la ventana porque el predicador predicó muy largo. Pablo. Menos mal que aquí no hay ventanas donde hay gente sentada. Dice, cayó muerto. ¿Y Pablo qué hizo? Lo resucitó. Yo pregunto, ¿Elías resucitó al hijo de la viuda? Claro que sí, pero no fue Elías ni fue Pablo. Fueron los instrumentos que Dios usó. Es decir, la fuente del poder es Dios. Pero el instrumento que Dios usa es el ángel, porque Dios se hace presente en todo el universo a través de sus ángeles. Una última cita sobre la resurrección de Cristo. Tomo 5 del comentario bíblico 1113. Dice, cuando se escuchó la voz del ángel que decía, tu padre te llama, aquel que había afirmado, pongo mi vida y la vuelvo a tomar, destruid este templo y en 3 días lo edificaré, salió del sepulcro por la vida que estaba en sí mismo. Es decir, Jesús sencillamente estaba esperando el permiso del Padre para tomar su propia vida. El Padre lo resucitó en el sentido de que el Padre mandó el mensaje diciéndole a Jesús, te autorizo para que tomes tu vida de regreso con tu poder. Es decir, ahí está involucrada la Trinidad, ¿verdad que sí? Todos los miembros cooperando juntos. Ahora, déjenme darles algunos ejemplos del libro Hechos de los Apóstoles, rapidito, y luego quiero decir algo sobre el Salmo 139 antes de terminar. ¿Recuerdan el nombre de Gamaliel? ¿Recuerdan cuando querían matar a los apóstoles? Gamaliel muy sabiamente dijo, no hagan eso. Déjenlos que prediquen. Si esta obra no es de Dios, se desbarata rapidito. Pero si es de Dios, no lo van a poder detener. Según Hechos, ¿quién fue el que le dio esas palabras sabias a Gamaliel? El Espíritu Santo. Pero noten lo que dice la sierva del Señor. En el libro Spiritual Gifts, tampoco está en español. Yo traduje todas estas citas. Lamentablemente hay mucho material del hermano White que no está en español. Pero está en Spiritual Gifts, tomo 1, página 85. Dice ella, entonces aquellos asesinos se enfurecieron. Querían manchar una vez más sus manos derramando la sangre de los apóstoles. Mientras estaban tramando cómo lograrlo, Dios envió un ángel a Gamaliel para impresionar su corazón. ¿Fue el Espíritu Santo por medio de qué? De un ángel, a fin de que aconsejara al sumo pontífice y a los gobernantes. Gamaliel dijo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y luego dice, los ángeles impíos estaban actuando sobre los corazones de los sacerdotes y ancianos. Hay una guerra en el mundo invisible, ¿verdad que sí? Dice, pero Dios envió su ángel para impedirlo, levantando una voz en medio de ellos mismos a favor de los discípulos. ¿Cómo hizo el Espíritu Santo su obra de impresionar la mente y el corazón de Gamaliel? Por medio de un ángel. Ahora, ¿quién soltó a Pedro de la prisión cuando fue aprisionado en Hechos del capítulo 5? Dice claramente en Hechos 5, 19 y 20, solamente les voy a mencionar la referencia, no tenemos tiempo de leerlo, pero Juan 5, 19 y 20 dice que un ángel llegó a la prisión y lo soltó. Pero ahora fíjense lo que dice la sierva del Señor. Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 713. Dice, pero el Dios del cielo, el Rey poderoso del universo, tomó las riendas en sus propias manos. ¿Qué hizo Dios? Tomó las riendas en sus propias manos. Pero ahora escuchen cómo lo hace. Pues los hombres estaban luchando contra su obra. Él les demostró claramente que hay un gobernante que está por encima de los seres humanos cuya autoridad se ha de respetar. Tomó las medidas en sus propias manos. Ahora fíjense lo que dice.
el Señor envió su ángel de noche, quien abrió las puertas de la prisión y sacó a estos hombres a quienes Dios había comisionado para hacer su obra. Los gobernantes dijeron: no enseñéis en el nombre de Jesús. Pero el mensajero celestial enviado por Dios dijo: id, paraos en el templo y hablad al pueblo las palabras de vida. Clarísimo. Bueno, tengo varios otros ejemplos del libro de Hechos. ¿Saben que el libro de Hechos no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo? Amén. El Espíritu Santo es el que está haciendo toda la obra, pero lo está haciendo ¿a través de qué? A través de sus mensajeros. Desde el día del Pentecostés, viento recio, fuego, lenguas. Desde ese tiempo el Espíritu Santo está obrando por medio de ¿quiénes? De los ángeles. El Espíritu Santo está dándole poder a los ángeles para que los ángeles ayuden a los apóstoles en la proclamación del Evangelio. Desde el momento cuando se derrama el Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros pensamos que el derramamiento del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es como un líquido, que Dios nos lo derrama por dentro. El Espíritu Santo no es un líquido, el Espíritu Santo es una persona. Tiene personalidad. Tenemos que, es por los símbolos que se usan para el Espíritu Santo que nos confundimos todos. Es aceite, es viento, es lluvia, es fuego. Entonces, uy, esta es una metamorfosis. Pero esos son símbolos del Espíritu Santo. Tenemos que concebir del Espíritu Santo como una persona. Como Jesús es persona y como el Padre es persona. Así lo expresa el Espíritu de profecía. Bueno, ¿cuántos ejemplos más le doy? Vamos al caso de Felipe y el eunuco. Este es el último ejemplo que les voy a dar y luego quiero decir algo sobre el Salmo 139, leerles alguna cita de la Managua y entonces nos vamos. Pero como siempre he dicho, no siempre me tendréis con vosotros. Felipe y el eunuco. Le voy a sintetizar, no vamos a buscar los versículos, pero ustedes pueden buscarlos. Está la historia en Hechos 8. En Hechos 8:26 dice que el ángel mandó a Felipe que se encontrara con el etíope. El ángel mandó a Felipe que se encontrara con el eunuco. 3 versículos después, en el versículo 29, el Espíritu Santo es el que está hablando con Felipe. ¿Por medio de quién? Por medio del ángel. Y luego en el versículo 39 dice que el Espíritu arrebató a Felipe. Yo pregunto, ¿quién arrebataba a la hermana White cuando estaba en visión? Y a Juan en Apocalipsis. Dice, cuando dice que Juan fue arrebatado en el Espíritu, Apocalipsis 21, 9 y 10 dice que un ángel lo llevó a un alto monte y le mostró la grande ciudad. Es decir, que leyendo Hechos del capítulo 8, el ángel es intercambiable con la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es entonces el modus operandi de Dios? ¿Cuál es el modus operandi de Dios? Dios es el que delega. Dios no lo hace todo él, como hacen algunos ministros. Delegan y luego ellos lo hacen. Dice, por favor haz esto. Entonces cuando la persona lo está haciendo, no, yo lo hago. No, Dios delega responsabilidad y así administra. Es un excelente administrador. ¿Saben ustedes? Los líderes más inteligentes no son los que hacen la mayor cantidad de trabajo, sino los que reclutan la mayor cantidad de gente para hacer el trabajo. Porque así uno se multiplica y algunos se sienten amenazados y se tratan de rodear de gente que dice sí.
Un buen líder se rodea de la gente más capaz y más inteligente. Y no tiene miedo de que esa gente haga un buen trabajo. Porque últimamente el líder es el que se lleva el crédito. Y no es importante quién se lleva el crédito. Pero la gente dice, ve qué bien administra ese pastor la iglesia, vea. Y lo que no saben es que toda la gente de la iglesia son los que están administrando la iglesia. ¿No debe ser así? Claro. Cuando delegamos debemos respetar a la gente a quien le delegamos. Y nosotros, los que recibimos la delegación, debemos cumplir. Porque si no, entonces Dios dice, quítate de ahí que voy a nombrar a otro. Y así debe ser. Se delega. Y si no se cumple lo que se delega, chao contigo. Y se escoge entonces a otra persona que cumpla ese cometido, esa responsabilidad. No hay nada más lindo que ver gente responsable en la iglesia. Que cuando se les delega una responsabilidad lo toman súper serio y lo hacen cuando es y como es. Así la iglesia funciona de una forma maravillosa. Funciona como funciona el gobierno de Dios, donde cada uno cumple su función. Así que no crean que ustedes tienen que hacer todo el trabajo. ¡Ay, tengo que hacer esto y aquello! Yo en mi iglesia, yo le digo, en mi iglesia, yo lo único que hago es supervisar. Y viajo mucho. Pero tengo pastores a quienes yo les delego, predican bien, hacen el culto de oración, saben exactamente qué es lo que deben hacer. Si hay una muerte, saben hacer un funeral. Si hay alguien enfermo, saben cómo ir a ungirlo. Es decir, y yo estoy, claro, en comunicación, siempre por teléfono, viendo a ver qué está pasando en el distrito y ellos me informan, pero yo no lo hago todo. Se vuelve uno loco si uno tiene que hacerlo todo. ¿Para qué? Es mejor usar los recursos y los dones que tiene la gente en la iglesia. Gente muy capaz en la iglesia, que Dios los ha capacitado para hacer la obra. Ok, hablemos. Déjeme leerle esta cita. Deseado 318 y 319. Deseado de todas las gentes, página 318 y 319. ¿Saben ustedes quién era el capitán de las huestes angelicales en el Antiguo Testamento? Jesús. Pueden leerlo en Josué el capítulo 5. Cuando se encontró Josué con un personaje fuera de la ciudad de Jericó, lo vio con la espada en la mano. Josué dijo, ¿estás con nosotros o estás con los que están contra nosotros? Dice, no, yo soy el comandante de las huestes de Jehová. ¿Y saben lo que hizo Josué inmediatamente? Se inclinó y adoró. Y luego el ángel de Jehová le dijo, quítate los zapatos de los pies, porque la tierra donde estás es santa. En el Antiguo Testamento, antes de la encarnación, el comandante de los ángeles era Jesús. Pero cuando Jesús se fue al cielo, le delegó esa responsabilidad al Espíritu Santo. Noten esta cita. Deseo a toda la gente 3:18 y 3:19 dice. Hablando de los apóstoles, dice, habrán de contender con fuerzas sobrenaturales, pero se les asegura una ayuda sobrenatural. Todos los seres celestiales están en este ejército. Y hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo, el representante del capitán de la hueste del Señor. ¿Captaron eso? El representante del ¿quién? Del capitán. ¿Quién es el capitán? Jesús. El Espíritu está el representante del capitán. Dice, el representante del capitán de la hueste del Señor baja a dirigir la batalla. ¿Quién dirigía la batalla en el Antiguo Testamento? Jesús mismo. Ahora le ha delegado esa responsabilidad ¿a quién? Al Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo se limitó a un cuerpo humano.
y no puede estar presente en todas partes. Y cuando digo presente en todas partes, a la luz de lo que hemos hablado aquí. Ahora sigue diciendo, nuestras flaquezas pueden ser muchas y graves nuestros pecados y errores, pero la gracia de Dios es para todos los que contritos la pidan. El poder de la omnipotencia está listo para obrar en favor de los que confían en Dios. Ahora vamos a hablar brevemente. Quería hablar de las 7 lámparas en el santuario, de la oración. Hay tantas cosas que podríamos hablar. ¿Saben que había ángeles bordados en el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, verdad? Había ángeles bordados en el velo ascendiendo y descendiendo. ¿Saben por qué razón? Porque cuando se ofrecía incienso sobre el altar de oro, el humo subía por el velo y entraba al otro lado ante la presencia de Dios en el lugar santísimo. Eso representa el hecho de que los ángeles llevan nuestras oraciones a Dios y nos traen las respuestas de Dios a nosotros de regreso. Y lo mismo que enseña la escalera, los ángeles ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre, hacen lo que dice el Hijo del Hombre bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Ahora, alguno dirá, pastor, ¿y el Salmo 139 qué? Bueno, vamos a leer el Salmo 139 para ver qué es lo que está enseñando este salmo. Algunos lo dicen el salmo de la omnipresencia de Dios. Yo lo que digo es que es el salmo de la omnisciencia de Dios. El énfasis de ese salmo no es que Dios está en todas partes, sino que Dios sabe lo que está sucediendo en todas partes. Vamos a leerlo. Fíjense las palabras claves. Salmo 139 y el versículo 1. Salmo 139 y el versículo 1. Escuchen bien las palabras. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Con presencia corporal o con saber? Con saber. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido. ¿Desde dónde? Dios está ¿qué? Lejos. Desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes. ¿Tiene esto que ver con su presencia física en todas partes o tiene que ver con su conocimiento infinito? Con su conocimiento infinito. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Todas las palabras, examinar, conocer, entender, escudriñar, saber, tienen que ver ¿con qué? Con el conocimiento de Dios, que es infinito. Nadie se puede esconder de Él, porque Él tiene una mente infinita y sabe todo lo que está pasando en todas las partes, en todas las épocas, en todo el universo. Es omnisciente. Y luego entonces, después de haber explicado eso, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿En qué sentido se ha dicho que Dios está presente en los versículos anteriores? Cada texto hay que estudiarlo en su contexto. ¿Cómo es que Dios está presente en todas partes? Por su conocimiento infinito. Sigue diciendo, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Pero la pregunta es, ¿cómo está? Hay que mirarlo a la luz del contexto. Ahora, permítame leerles una cita de la hermana White que explica esto. Comentario bíblico, tomo 3. El comentario que hace ella está comentando sobre el Salmo 139 y el versículo 8. Vamos a ver qué tuvo que decir ella en cuanto a este asunto. Dice,
El salmista describe la presencia del ser infinito como que llena el universo. ¿Cómo presenta el salmista la presencia del ser infinito? Como que ¿qué? Llena el universo. No tengo página, pero es el comentario sobre el Salmo 139:8. Ahí lo van a poder, yo me imagino que este será el tomo 3. No, creo que el tomo 4, a ver, creo que el tomo 4 es ya Mateo, los evangelios. Creo que debe ser el tomo 2 o 3. 5 son los evangelios. Entonces posiblemente sea el tomo 3 o el tomo 4, uno de los dos. Pero es el comentario sobre el Salmo 139:8. Dice, el salmista describe la presencia del ser infinito como que llena el universo. Y luego cita el Salmo 139, dice, si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Ahora escuchen la explicación. Nunca podemos encontrar un lugar solitario donde no esté Dios. Pero ahora escuchen. El ojo, siempre vigilante del omnisciente, está por encima de todas nuestras obras. ¿Cómo es que Dios está en todas partes? El Salmo está hablando de la omnisciencia de Dios. Claramente dice el Espíritu Profecía. Dice, el ojo siempre vigilante del omnisciente está por encima de todas nuestras obras y aunque puede movilizar a todos los ejércitos del cielo para hacer su voluntad divina, condesciende hasta aceptar los servicios de los frágiles y falibles mortales. ¿Está claro ese punto? Leí esta cita del Ministerio de Curación, la leo de nuevo. La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto. ¿Dónde está Dios? En su alto. ¿Y cómo llamamos ese lugar? Padre nuestro que está en todas partes. No, Padre nuestro que está ¿dónde? En el cielo. Yo pregunto, ¿cuántos cielos hay? 3. ¿En cuál de los 3 habita Dios? ¿El cielo es un lugar real? ¿El santuario es un lugar real? ¿Dios está sentado en el santuario? Entonces, ¿Dios está localizado en un lugar? Sí, Señor. Déjense de esta idea de que Dios personalmente está en todas partes. No, Señor. La Biblia ni el Espíritu Profecía enseñan ese concepto. Ahora, algunos me han acusado, dice el pastor Born, no cree que Dios es omnipresente. Y por eso debo decir, yo creo firmemente que Dios es omnipresente, pero no en persona. Es omnipresente, está en todas partes porque su conocimiento es infinito. Es decir, hay que unir su omnisciencia con su omnipresencia. Dios no tiene que estar en China, y en Toronto, y en Caracas, y en Bogotá, y en la China, para saber lo que está pasando en esos lugares. No tiene que estar personalmente presente porque Dios conoce el fin desde el principio. Todo está en su mente infinita. Ahora, no me pidan que yo explique eso porque yo no sé. ¿Cómo es posible eso? Pero Dios está omnipresente por medio de su omnisciencia. ¿Está claro? Así que si alguien le dice que el pastor Born dice que Dios no es omnipresente, diga, no, Señor. Yo lo escuché. Él cree que Dios es omnipresente. Pero hay que combinar su omnipresencia con su omnisciencia. Sigue diciendo, la Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto. No en estado de inacción, no en el silencio y la soledad, sino rodeado de millares y millones de seres santos siempre a la espera de sus órdenes. Ahora escuchen, por medio de estos mensajeros permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Por medio de su espíritu y sus ángeles, porque no son los ángeles solos, es el espíritu coordinando los ángeles. Por medio del espíritu y sus ángeles, atiende y cuida a los hijos de los hombres.
Por encima, ahora escuchen bien, por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada. Dios es ¿qué? Omnisciente. Y por su omnisciencia está omnipresente, pero no en persona, sino por su mente infinita. ¿Me permiten leer para terminar alguna cita de la hermana White? Dice que por encima de la cabeza del que estaba sentado en el trono, el que estaba dando todas las órdenes y coordinando toda esta administración del universo, había por encima del trono, ¿qué cosa? Un arco iris. Dice allí en Ezequiel 1:28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Y fíjense, quiero leerles una cita del libro Maranata, página 324, del Espíritu y Profecía, Maranata 324, a donde la hermana voy a explicar qué representa el arco iris. Dice, tal como el arco iris se forma en las nubes por la unión de los rayos del sol y las gotas de lluvia, el arco iris que rodea el trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. Amén. No solo hay que afirmar la justicia, porque eclipsaría la gloria del arco iris de la promesa que está sobre el trono. Los hombres solo verían la condenación de la ley. Si no hubiera justicia ni sanción, el gobierno de Dios carecería de estabilidad. La unión de la justicia y la misericordia que hace que la salvación sea completa. Amén. Es decir, que esta visión de Ezequiel 1 demuestra que cuando Ezequiel vio la visión, no solamente había justicia, sino también que había misericordia en la forma en que Dios administra el universo. Así que básicamente esta visión está revelando cómo es que Dios administra el universo, particularmente con relación a este planeta específicamente. Yo pregunto, ¿está involucrado Dios el Padre? Sí. ¿Está involucrado el hombre vestido de lienzos, el varón vestido de lienzos, las manos debajo de las alas? Sí. ¿Está involucrado el Espíritu Santo? Moviliza a los seres vivientes. ¿Están involucrados los ángeles? Claro que sí. Y saben que está involucrado Ezequiel también. Porque Dios le dice a Ezequiel, yo quiero ahora que tú vayas y tú lleves este mensaje al pueblo de Israel. ¿Qué tal si Ezequiel hubiera dicho no? Se daña la cadena de mando. Noten Ezequiel 11 para que vean esto. Ezequiel 11, 24 y 25. Ezequiel 11, 24 y el versículo 25. Dios usó a Ezequiel para entonces impartirle esto al pueblo. Dice, luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mi vista la visión que había visto, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Amén. ¿Se completó la cadena de mando? Amén. Claro que sí. Ahora yo pregunto, ¿somos nosotros importantes en la cadena de mando de Dios? Amén. Claro que sí. ¿Saben que los ángeles están esperando con brazos cruzados que nosotros nos despertemos? Dios está diciendo, los ángeles están diciendo, bueno, Señor, pero nosotros queremos, pero ellos no quieren. ¿Cuánto tiempo más van a tener que esperar? La obra no será terminada por los ángeles. La obra será terminada por el poder del Espíritu Santo a través de los ángeles, usando instrumentos humanos para alcanzar a la raza humana. Ahora, permítame terminar leyendo un pasaje del Espíritu de Profecía. Un pasaje un poco largo, pero junta todo el significado del simbolismo que tenemos aquí de una forma sencilla. El libro La Educación, páginas 177 y 178. La Educación 177 y 178. Dice lo siguiente: una maravillosa representación simbólica dada al profeta Ezequiel
durante su destierro en la tierra de los caldeos, enseña esta lección. Ahora escuchen bien. Recibió la visión cuando estaba abrumado por recuerdos tristes y presentimientos inquietantes. ¿Qué condición estaba anímicamente Ezequiel cuando Dios le dio la visión? Dice, estaba abrumado de recuerdos tristes y presentimientos inquietantes. Y luego explica, la tierra de sus padres estaba desolada, Jerusalén despoblada. El profeta mismo era extranjero en un país donde reinaban supremas la ambición y la crueldad. Por todas partes veía manifestaciones de tiranía e injusticia. Su alma estaba afligida y se lamentaba día y noche. Pero los símbolos que se le presentaron ponían en evidencia un poder superior al de los gobernantes terrenales. Gloria a Dios. Sigue diciendo, a orillas del río Quebar, Ezequiel vio un torbellino que parecía proceder del norte. Una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un esplendor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. 4 seres vivientes movían numerosas ruedas entrelazadas. Fíjense, las ruedas estaban entrelazadas. Por encima de todo esto se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Las ruedas estaban dispuestas en forma tan complicada que a primera vista parecía que estaban en desorden, pero se movían en perfecta armonía. Seres celestiales empujaban las ruedas y ellos a su vez eran sostenidos y guiados por la mano que estaba debajo de los querubines. Sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno. Y alrededor del trono un arco iris, emblema de la misericordia divina. Y luego explica, así como la disposición complicada de las ruedas estaba bajo la dirección de la mano que se veía debajo de las alas de los querubines, Dios dirige el complicado manejo de los acontecimientos humanos. Las ruedas representan las ruedas de la historia. ¿Han oído hablar, aún en el mundo secular, en el mundo de la antigüedad, se hablaba de las ruedas de la historia? Dice ella, así como la disposición complicada de las ruedas estaba bajo la dirección de la mano que se veía debajo de las alas de los querubines, Dios dirige el complicado manejo de los acontecimientos humanos. En medio de la lucha y el tumulto de las naciones, aquel que se sienta por encima de los querubines aún dirige los asuntos terrenales. Qué confortante es eso en el mundo en el cual vivimos hoy. Qué mensaje tan grande. Dios está en control. Satanás quiere hacer parecer que Él es, pero lo que está haciendo Satanás es señal de un individuo que ha sido derrotado y está desesperado. Algunos dicen, ¿cómo, pastor? ¿Cómo es que usted dice que este mundo ahora está bajo el control de Jesús? No lee los periódicos, no ve la televisión. Claro, yo leo los periódicos y veo la televisión. ¿Y saben lo que me dicen? Me dicen que el diablo sabe que está perdido y no se va a ir sin hacer la mayor cantidad de daño posible. Como dice la Biblia, él sabe que tiene Él sabe que tiene poco tiempo. Y dice, y como Saddam Hussein cuando se vio perdido y encendió todos esos pozos de petróleo y destruyó y causó desolación, así es el diablo. Porque el diablo sabe que sus días están contados. Y como mencionamos anoche, este territorio pertenece a Jesús. Esto es de Jesús. Legalmente en la cruz Jesús se lo quitó al diablo, representando a toda la raza humana. Y el diablo sabe que él ya no es el príncipe o el gobernante de este mundo. Pero el diablo le dice a Jesús, le dice, yo sé que esto es tuyo, pero ven y agárralo. Ven y quítamelo. ¿Y saben lo que quiere hacer Dios? A través de nosotros, Él quiere que nosotros le quitemos el territorio al diablo, predicando el evangelio. Amén. ¿Saben cuál es nuestra tarea? Muy sencilla. Es decirle a la gente que están en el ejército del perdedor.
y que deben desertar las tropas de Satanás y unirse a las tropas del vencedor. Esa es la obra misionera. ¿A quién le gusta estar con el perdedor? A nadie le gusta un perdedor. Todo el mundo quiere un ganador. Entonces dile, no te quedes con el diablo porque ya está perdido. Vas a perder. Vente de allá, deja ese ejército perdedor y únete aquí al ejército de Jesús, el vencedor. Termino con una cita, el Ministerio de Curación, página 325, y luego vamos a tomar un receso hasta las 8. Ojalá se queden para el siguiente tema, pues fascinante, el último tema de esta noche. Ministerio de Curación 325, fíjense lo que dice la sierva de Dios. La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto. ¿Dónde está Dios? Yo sé que ustedes han oído que Dios está ¿dónde? Se dice, Dios está en todas partes. La Biblia no enseña que Dios está en todas partes. Y el Salmo 139, dicen ustedes, es el Salmo de la omnipresencia de Dios. No, ese es el Salmo de la omnisciencia de Dios. Se lo voy a mostrar en el segundo periodo. Dios está en su santo elevado puesto. Dios está en el cielo. Por eso oramos, Padre nuestro que estás en el cielo. Personalmente está allá, pero por medio de su conocimiento infinito está en todas partes. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que Dios no es omnipresente. Dios está omnipresente, está presente en todas partes, pero no personalmente. Está presente en el sentido de que conoce todo porque Él sabe el fin desde el principio. Sigue diciendo, la Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto. No en estado de inacción, no en el silencio y la soledad, sino rodeado de millares y millones de seres santos, siempre a la espera de sus órdenes. Yo me gusta imaginarme a los ángeles, todos en cola. Voy yo. Y nosotros, mándalo a él. Sigue diciendo, por medio de estos mensajeros, permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio. ¿Cómo es que Dios se mantiene activo en esta parte de su dominio esta noche? Por medio de sus ángeles. Y luego explica, por medio de ese espíritu, está presente en todas partes. Y luego agrega la explicación. Dice, mediante su espíritu y sus ángeles, atiende y cuida a los hijos de los hombres. Amén. Por encima de las confusiones, me gusta esto, por encima de las, nosotros nos aturdimos por lo que está pasando. Y nos inquietamos y nos angustiamos. Este mundo está tan mal. Y Dios en su serena y calmada eternidad mira. Dice, todo está bajo control. Entonces, ¿para qué angustiarnos? Pero pastor, tengo tribulaciones, problemas económicos, problemas de familia, y estoy angustiado y tengo depresión. No deberían tener nada de eso, porque es señal de que no creemos que Dios está en control. Suéltale el control a Dios. No trates de controlar tú lo que no puedes controlar. Dice, por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. Ahora escuchen, todas las cosas están abiertas a su divina mirada. ¿En qué sentido es que Dios está en todas partes? Porque todo lo que, todo lo ve. Dice, todas las cosas están abiertas a su divina mirada y desde su grande y serena eternidad. Esta serena eternidad. Donde está Él no hay bullicio, ni son de guerra, ni desastres naturales. Dice aquí, desde su grande y serena eternidad, ordena lo que su providencia considera mejor. Amén. Así que no se quejen. Si vienen tribulaciones, diga, gloria a Dios. Amén. Dios tiene un plan.
Yo no les puedo explicar siempre el plan. No puedo explicar por qué razón a veces nos viene angustia y nos problemas económicos. A veces sin causa aparente. Pero yo sé que Dios tiene un motivo, tiene un propósito. Y cuando nosotros decimos, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero tú tienes un propósito, lo acepto. Entonces uno también tiene una calma y una paz en la vida. Sabiendo que últimamente a los que Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. El problema es que nosotros queremos controlar las cosas. Este es el problema. Nosotros queremos conseguir soluciones y queremos resolver los problemas. ¿Por qué no entregarle los problemas a Dios y dejar que Dios los resuelva? Amén. ¿No es maravilloso cómo obra Dios? ¿Cómo Dios administra el universo? Extraordinario. Ahora mismo, por lo menos hay el mismo número de ángeles que gente aquí, porque todos tenemos un ángel guardián. Y hay muchos más. Y también vamos a encontrar en la segunda parte que el diablo tiene sus ángeles acá también. Y hay una batalla en el mundo invisible. La hermana White dice que las batallas entre ángeles fieles y ángeles infieles, dice que la batalla es tan real como las guerras que se pelean en el planeta Tierra. En Profetas y Reyes. Es decir, están mano a mano. Pero gracias a Dios que hay 2 ángeles buenos por cada ángel malo. 2 contra 1. Así que Dios siempre va a ganar.